Vamos a ver dónde queda. La cosa es así. Elena, ¿tú tienes experiencia en este campo del que estamos hablando, con psicópatas, sociópatas, etcétera? No, no, señor. Pero Bien. me interesa el tema. Vale. Por ahora, la única persona que tiene más experiencia creo que es Dulce, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Explícale un poquito a qué te dedicas tú, Dulce. Ok, estoy trabajando, pero yo soy de Culiacán, Sinaloa, México. Mi nombre es Dulce. Soy policía estatal, soy policía y soy licenciada en criminalística. Bien, un poquito más de experiencia en lo que es este campo, ¿no? Aquí lo más interesante sería empezar a hablar de lo más fácil de identificar es un psicópata emocional. Vale, el psicópata emocional es la persona que en una relación, ya sea hombre o mujer, porque mucha gente piensa que son solo hombres, no, son mujeres también. Es más, la mujer es más sádica que el hombre. Y fíjate que las asesinas seriales, los hombres asesinos seriales matan desconocidos, generalmente. Las mujeres matan a su familia, en general, no siempre. A los hijos sobre todo. No tanto a desconocidos, matan más bien a los hijos y a la familia. Envenenamiento, ahogan a los hijos en la bañera. Hay un caso, después voy a pasar algo ahí en el grupo Paso Información. Hubo un caso de una mujer que le pegó 14 puñaladas al bebé, recién nacido en el pecho, lo enterró y el niño sobrevivió. No me preguntes cómo, es impresionante. El niño vivió. Bueno, también hay una afirmación que tengo de Brasil, donde una mujer llevaba al niño colgando, lo quería tirar por un barranco, los vecinos corriendo atrás de ella para que no pudiera, agarró un martillo, lo quería matar a golpes. O sea, en la mujer se ve mucho más sadismo que en el hombre, lo que parezca increíble. Y se investigan desde cuándo hay asesinas seriales, desde 1800 y pico. No sé si escucharon la típica historia o sea, que se me fue el nombre, la que mató a los padres con el hacha, fue 1800 y algo, antes de 1901 fue. No me acuerdo, hay una canción, incluso una película que habla sobre la asesina serial esta, de una casa embrujada y demás. Bueno, hay un montón de casos. No sé quién más entró ahí, que yo por ahí te digo, estoy en el celular, no puedo ver casi nada. Angie entró por ahí, vale. Díganme si me escuchan, esto ya está grabando, así que no hay problema, va a quedar grabado. Y vamos a empezar un poquito, voy a empezar a comentar sobre los psicópatas emocionales, que digamos que son los más suaves de hablar de este tipo de personitas, que es la persona que en una pareja se dedica, te aleja de tu familia, de tus amigos, de todo lo que te gusta, te va encerrando, te va haciendo creer que tú eres culpable de todo. Al principio son fantásticos. Al principio, psicópata emocional o depredador emocional es como si hubieras encontrado tu media naranja, cosa que no existe, obviamente, ¿no? Pero bueno, es lo que uno cree, les gusta todo lo que te gusta, están de acuerdo contigo en todo, después empiezan a mostrar la verdadera cara. Entonces, una persona que te hace sentir culpable de todo, ellos son perfectos, no hacen nada, todo lo hacen bien, tú siempre eres el culpable, tú eres un idiota. Ellos se mueren como en un altar allá arriba, ¿no? También son muy inseguros, necesitan esa dependencia emocional, son inteligentes. El psicópata emocional lo que hace es chuparle la vida a la persona, la absorbe totalmente. Cuando se cansa, la suelta. Eso sí, si ven que estás bien, va a volver a intentar terminar el trabajo. Eso seguro. Yo me casé muy joven, estuve 6 años con una psicópata emocional, que aparte tenía personalidad borderline, y después de la relación me llevó 1 año sacarme las secuelas. Todo eso al día de hoy me ha servido, porque aparte de haber estudiado y seguir estudiando sobre psicópatas, trabajar con ellos y demás, viví con una psicópata emocional. Entonces sé cómo trabajan, cómo manipulan, cómo se acercan, cómo se alejan, cómo la triangulación famosa que hace un psicópata, ¿no? Pero ellos lo hacen más suavemente, dentro de la familia, dentro de la pareja. Miguel también entró. A ver, Miguel, dime si me escuchas. Y nosotros ya estamos grabando aquí. Está conectando el audio. Sí, escucho, ¿Qué tal, escucho. Miguel? Muy bien, nada, genial. Bien. Miguel, y hay otro Miguel por ahí también que entró recién. A ver si nos escucha. Bien, vamos a hablar un poquito más. Les tengo que contar varias cosas interesantes. No quiero hacerlo demasiado largo. También les voy a hablar de la psicopatía infantil. Hay muchos niños psicópatas que la gente no sabe, que ya nacen así. Una cosa interesante, que hablamos antes con Dulce, si nace o se hace. No, el niño ya nace así. Nace con un defecto en la glándula pineal, el lóbulo frontal. Hay más problemas por ahí,
pero si hacen la autopsia, si hacen autopsia de un cerebro de un psicópata, se ve que no tienen la capacidad de generar dopamina, oxitocina, o sea, las hormonas, digamos, de la amistad, la empatía, no tienen la capacidad de generar ese tipo de emociones, no las tienen. No es que se pueda hacer terapias, no, no se puede, no está, no existe. Es como que yo me comprara un rompecabezas, falta una pieza, no está, no existe, no se puede, punto, es así. Ahora, si ese niño tuvo una infancia complicada, una infancia traumática, va a terminar siendo un psicópata. Si el niño no tiene la infancia traumática, pues puede ser que no se despierte eso, o sea, que no salte, pero siempre está ahí. No va a ser un niño empático, va a ser un niño más bien frío, distante. Mira, en 2015 se realizó un estudio por varios psicólogos de varias universidades en Gran Bretaña, donde le pusieron enfrente a los bebés, le pusieron un rostro humano, una cara, con una especie de cuadro, y una pelota roja. ¿Vale? Y anotaban cuál de los dos le atraía más atención, si la pelota o el rostro. Cuando cumplieron 2 años, 2 años y medio, pidieron a los padres que rellenaran un cuestionario sobre los rasgos emocionales de los niños. Tras cruzar datos, se dieron cuenta de que los niños con mayor índice de rasgos de dureza e insensibilidad eran aquellos que habían elegido el objeto inanimado, o sea, la pelota. Los que se fueron hacia la pelota eran más fríos y distantes, tenían más, digamos, potencial de ser psicópatas que los niños que eligieron el retrato de la figura humana. Eso obviamente también está la crueldad con los animales. Tú ves que los psicópatas generalmente empiezan torturando animales o matando animales, después siguen con personas, ¿no? Hay casos muy extraños de psicópatas que no han sido maltratados de niños, para nada. No han sido ni golpeados, ni encerrados, ni atacados, pero son perfectos psicópatas, asesinos seriales incluso. Son los casos más extraños, son los que más se estudian, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerla. Hablen, porque yo no estoy viendo el chat ahora, estoy en el celular, no puedo ver el chat. Cualquier cosa. Sí, Daniel, tengo una pregunta. Dime, Elena. Bueno, desde la clase pasada sabe que soy profesora, ¿cierto? Sí. Entonces me interesa saber cuando habla del psicópata infantil, o sea, ¿en qué momento yo puedo saber o de pronto llegar a darme cuenta que tengo una personita así enfrente? ¿Y qué me Bien. podría dar ese diagnóstico? Mira. Daniel, qué pena. De igual forma, me presento. Igual yo estuve en la clase pasada, soy Miguel, soy policía colombiano. Me interesa Sí. mucho saber pronto cuál sería la conducta de un psicópata infantil. O sea, pues que tratamos Bien. muchos niños. Bien. Pronto para saber cuál es la patología, digámoslo así, de un psicópata infantil. Bien, lo voy a pasar a describir acá. Yo incluso apunté varias cosas para no olvidarme de ninguna, porque son varios puntos, es imposible memorizar todos. Algunos ya los tengo aquí, pero varios no. El niño no tiene remordimiento. Lo que vas a ver es que no hay remordimiento en ese niño. Ningún tipo de remordimiento. Yo no sé si vieron la película no me acuerdo de las sagas de Harry Potter. Hay uno de los niños que es rico, tiene todo. Bueno, y roba, pero no roba por el hecho de tenerlo, él no necesita el objeto. Roba para después satisfacerse al ver el dolor del otro niño. Entonces, él disfruta cuando el otro niño llora, cuando el otro niño sufre. Ahí tienes un psicópata. Ellos no tienen remordimiento, no se arrepienten de las malas acciones, ni tienen sentimientos de culpa tampoco. No hay sentimientos de culpa. Puede llegar a pensar que la otra persona se merece lo que él le hizo. Incluso que se lo merece. Un niño va a pensar que la persona merece, o el otro niño, ¿no? Otra cosa, desafía los límites, desafía las normas, la autoridad en general. Ese niño va a desafiar todos los límites y normas. Yo he visto muchos niños que dicen, ¿quién se ha creído que es mi madre para decirme que no vaya a una fiesta, por ejemplo? ¿O quién se ha creído que es mi padre para decirme tal cosa? Ahí tienes una alarma. No es que sea un psicópata, pero es una de las actitudes, ¿bien? Someten a los padres, eso sí, someten a los padres y terminan confundiéndose los roles. Son niños que a veces ves que pegan a los padres incluso. O niños que dominan mucho el ambiente. Niños muy dominantes. Pequeños tiranos. Cuando algo no le sale bien, eso es muy común en los niños sociópatas, cuando algo no le sale bien lo destruye. Cuidado que aprenden muy bien a contener emociones, no a controlar, porque controlar no es lo mismo que contener. Yo doy un curso de inteligencia emocional donde enseño a controlar emociones, que lo que se controla es la reacción de la emoción, ¿vale? Los psicópatas lo que hacen es contener, no controlar.
que incluso si tú le dices que algo que hizo lo hizo mal, el ego es altísimo, el ego tiene un ego muy grande, no lo van a soportar. Vas a ver que apretan el puño, se muerde la mandíbula, por algún lado lo vas a ver, el odio, la rabia, ¿vale? Porque van a saltar siempre por ese lado. Un niño psicópata con ese tipo de características se frustra con facilidad. Si está jugando con, digamos, con unas piecitas de construcción, ¿no? Con esos que se arman, con el Lego y demás, y no le sale, es capaz de tirar todo. No se autorregula las emociones de niño. Muy difícil que pueda contener de niño. Va a romper lo que no le sale. Tirar, romper, destruir, ¿vale? Y se cree el centro del universo. Él cree que es el centro del mundo. Tiene un ego impresionante desde pequeñito. Lo ves enseguida. Es muy egocéntrico y también exigente. Vas a ver niños muy egocéntricos, exigentes, lo quiere todo y lo quiere ya. No tiene, ¿qué pasa? Él tiene mucho que ver con con el cerebro, la parte del cerebro de recompensa rápida, la zona del cerebro que quiere la recompensa rápida como el adicto. Quiero ya, la satisfacción ya, o como violador, que en realidad el violador lo que le interesa no es el sexo, es tomar el control, tener el poder, pero es satisfacción ya, la droga, el alcohol, la comida, matar a alguien, o sea, la satisfacción ya. Tiene esa parte de centro de recompensa muy activo. Repito, todo lo quiere ya, ya. Cuando no lo consigue, agrede, insulta, escupe. Son niños que cuando no logran lo que quieren, son muy agresivos, sumamente agresivos. Es vengativo. También vas a ver que es un niño vengativo, no olvida. Piensa que merece tener privilegios. Y cuando considera que han sido injustos con él, su respuesta es hacer daño. Son niños que se creen los reyes del mundo. Lo pueden haber aprendido a disimular. Muy raro que hayan aprendido de pequeños, pero con el paso de los años aprenden a ocultarlo. Había un caso en el que un niño había roto unas cartas manuscritas que tenían mucho valor, ¿no? Vale, tenían muchísimo valor. ¿Qué pasa? Las cartas tenían mucho valor para su madre, por eso las rompió. Era algo que era muy valioso para la madre, y él lo que hizo fue romperlas, y después disfrutar del dolor de la madre. Pero disfrutarlo de verdad. Que ves que a veces contienen la sonrisa, pero la vas a ver una pequeña sonrisa. La vas a ver ahí. Y miente más que habla. Presta atención, es un niño muy mentiroso. Mentiroso patológico. Sumamente mentiroso. Como quiere salirse con la suya siempre, va a utilizar la mentira, pero para taparla tendrá que utilizar 100 mentiras más. Entonces, una tras otra, una tras otra. Los castigos le resbalan. Le dan igual. Aunque tenga que estar una semana sin usar la tablet o que está castigo, le da igual. No le importa. No reacciona ante el castigo. Nunca. No reacciona. No llora incluso. Son niños que de pequeños le puedes pegar y no lloran. Se contienen. Antepone su objetivo, antepone lo que él quiere a las represalias que pueda haber, a las consecuencias. Lo que le interesa es, digamos, que el fin justifica los medios. Si él tiene que empujar a un amigo por la ventana para conseguir lo que quiere, lo empuja sin ningún problema. No le interesa. Tiene que lastimar, robar, no importa. Si hay alguna duda hasta ahora, alguna pregunta hasta ahora. Bien. Como dije, estoy en el celular, no estoy en la computadora, no puedo ver el chat y no puedo ver cuánta gente hay. Si quieren preguntar, directamente preguntan, hablen, que yo los escucho, no hay problema. Como les dije, este niño antepone su objetivo, o sea, lo que él quiere ante las consecuencias. No le importan las consecuencias, le importa conseguir el objetivo, como de lugar. Y hará siempre el mal, ¿no? Que es lo que le mueve. Lo que los mueve a estos niños es hacer daño, siempre, continuamente. No son niños felices. Cuando los castigan no se sienten peor, porque ya se sentían mal antes de eso. O sea, no son niños felices. Les va a dar igual si los castigas o no, porque ya antes estaban mal. O sea, no es que estuvieran felices. Mira, la falta de empatía y la frialdad es lo que más vas a ver. Hay algunos que han aprendido a disimularlo, a ocultarlo. ¿Bien? Eso es importante entenderlo también. Sobre todo lo que tiene falta de remordimiento. Si él estaba jugando, alguien se lastimó por su culpa, le va a dar igual. Le va a dar totalmente, no le va a importar. No le va a interesar para nada. Otra cosa importante, presten atención, ya que me hablan de cómo reconocer un niño psicópata, no controla la ira.
No tiene control de la ira. ¿Bien? No hay un control de la ira. Problema de comportamiento. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, preguntaba si el psicópata infantil es indiferente. Si es indiferente en todos los aspectos. Es indiferente a lo que serían indiferentes otros niños, ¿no? O sea, lo que otros niños no lo serían, básicamente, ¿no? Es indiferente, como te digo, lo que estaba hablando ahora, al castigo. Le da igual si lo castigas o no, no le va a importar. Le va a importar su objetivo. Indiferente ante el dolor ajeno. No tiene remordimiento si él lastimó a alguien o tuvo que lastimar a alguien, yo qué sé. Suponte que tiene que pinchar a alguien o lastimar para conseguir un juguete. Pues lo va a hacer. A lo único que le interesa el juguete, no le interesa a la persona, para nada. No le va a interesar. Mira, hay una película muy buena, una es en blanco y negro, la original, la otra hicieron un remake, que se llama Mala Semilla, La Mala Semilla. Está muy buena la película, se la recomiendo, que es de una niña psicópata. Está muy interesante la película. Y la primera es del año 50 y algo, no me acuerdo, es en blanco y negro, muy buena película. Y después hay un remake de una versión nueva. Sobre todo estos niños no controlan la ira. Tienen problemas desde antes de los 10 años. Los chicos o los niños con rasgos psicópatas suelen cometer acciones como robar, incendiar cosas, golpear compañeros en la escuela, muchas cosas. Un montón de cosas que no tienen sentido. Mira, el otro día me contaban que ocurrió en una escuela aquí en Uruguay, que estaban no sé qué problemita hubo entre niños, se pelearon unos con otros, uno agarró, y eso no ha ocurrido aquí solo en Uruguay, me han encontrado varios casos similares, no sé qué fue que le tiró, si amoníaco, pero incluso uno llegó a echarle alcohol y prenderle fuego a la persona, a la niña. Estoy hablando de niños pequeños, niños de 7, 8 años. Y en general se está viendo mucho, investiguen lo que está pasando en colegios de varias partes del mundo. Los niños están reaccionando raro. En Uruguay, Argentina, en España, en muchos sitios. Está habiendo mucha agresividad infantil, pero agresividad a lo bestia. Parece que estuvieras hablando de psicópatas. Otro que me contaron en un caso que salió en internet, de niños que jugaban un corro, hacían un corro, y obligaban a otros a cortarse a sí mismos. O sea, había uno que dirigía y hacía que otros se cortaran. O sea, imagínate el poder de manipulación que puede tener esa persona ya a esa edad. Es un peligro total. Y así, pero un montón de casos está viendo ahora de niños muy, muy violentos y conductas rarísimas. Ahí se manifiesta el comportamiento en masas, ¿no? Porque hay un líder y él organiza para el comportamiento de los demás. Sí. También pudiera ser relacionado a los videojuegos. Claro. Porque es algo novedoso si se está presentando eso. Cuidado, el videojuego puede ser una influencia, pero tú no por ver una película de terror vas a salir a matar gente. O sea, es una influencia. Depende cómo estés tú aquí arriba. Perdón, no sé si alguien está hablando porque no puedo ver de acá del celular. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hablar sin problema. Bien. Te decía, es como La Naranja Mecánica. No sé si vieron la película de La Naranja Mecánica, de una película vieja. Es sobre una persona que la llevan a una conducta psicótica. Pero, claro, no significa que si tú ves esa película seas un psicópata, te transformes en uno. O sea, si tú quieres hacer daño, no es por un videojuego o una película, es que tú ya tienes ganas de hacerlo. Ninguna película, ningún videojuego te lleva a matar gente. Eso es porque tu cabeza ya no está bien, ya naciste torcido. Eso es así. No hay influencias que te lleven a hacer eso. Sí, obviamente, como explicaba antes, el 98% de los psicópatas han tenido traumas con la madre. Han tenido madres violentas, golpeadoras, castradoras, más del 98%. Entonces, pero como esos niños ya nacieron mal, ya nacieron con ese defecto, van a ser sociópatas, psicópatas o asesinos seriales. El niño que tuvo esa misma infancia, pero no tiene ese fallo, digamos, en la glándula pineal, en el lóbulo frontal, puede ser un niño más violento, que necesite terapia, una persona aislada, sí, pero no va a ser un asesino serial. Me pregunta si se puede transformar una persona en un asesino. Sí, se puede. Se puede entrenarla desde niño, pero se puede desprogramar. Si no nació enfermo, se puede desprogramar. Una persona que ya nace así, no se la puede desprogramar nunca y le va a gustar. Lo va a disfrutar. Esa es la diferencia. Bien, dígame si hay alguna pregunta más.
Les voy a hablar un poquito también de los manipuladores y la gente pasivo-agresiva, porque ese tipo de conducta la ves mucho en sociópatas. O sea, no toda persona tóxica es un psicópata, pero todos los psicópatas son manipuladores y tóxicos. Todos. Los manipuladores emocionales, que es lo que yo digo, suelen ser como el lobo con piel de cordero. Se disfrazan. Utilizan estrategias de chantaje emocional continuamente. Son muy grandes oradores. Por eso en la política se sabe que el 90% de los políticos tienen personalidad de psicópata. Son muy buenos oradores, le dan la vuelta a las cosas, ¿vale? Para su conveniencia. Embaucan, mienten, engañan a través de la distorsión cognitiva, a través de la explotación emocional, continuamente. Obviamente con la intención de tomar el control, ¿no? Siempre. Con el tiempo la persona manipulada, cuando estás en una relación con alguien así, la persona manipulada acaba por llevar una vida que no es la que desea. Siempre que estés en relación con un psicópata emocional te vas a dar cuenta porque esa persona te aleja de tu familia, de tus amigos, de lo que te gusta, de todo. Terminas siendo como una cosa, no un ser humano, una cosa. ¿Vale? Termina siendo una cosa, nada más. Perdón, pero que me fui del tema. El comportamiento pasivo-agresivo, es así. Es un patrón de expresar indirectamente los sentimientos, digamos, negativos, en lugar de referirse a ellos. Los expresa en lugar de hablarlos. Esa noticia que le dieron que lo tienen baja. Espera un segundo, te voy a pedir que apaguen los micros mientras no estén hablando. Así no se ve, no se escucha ¿cómo es? El ruido de fondo. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos mientras no están hablando. Bien, les estaba hablando de comportamiento pasivo-agresivo. Una persona pasivo-agresiva es una persona que podría padecer un trastorno. Podría mostrar un gran entusiasmo cuando tú le pides algo. No entra en conflicto, nunca dice que no. Y siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja. Ahí tienes un manipulador, un pasivo-agresivo. Es la persona que suelta el veneno en gotitas. Que te hace un comentario, por ejemplo, de tu peso, de tu talla, de tu pelo. Y cuando tú le dices que está insultando o algo, te dice, no, pero era una broma. Sí, era una broma. Se escudan detrás de eso. ¿Cómo identificarlos? Nunca dicen que no. Siempre tratan de agradar al resto. Se venden como personas poco conflictivas y generosas. Pero que digan sí no significa absolutamente nada. Porque llegado un momento van a hacer lo que quieran. Tú le dices, por ejemplo, ¿tú me podrías hacer este favor y tal? Un jefe le pregunta, ¿no? A un empleado, por ejemplo, le va a decir que sí, que lo va a hacer, que no se preocupe, pero después se va a olvidar, o se durmió, o se olvidó, o lo perdió. Va a hacer todo lo contrario. Son ambiguos. Eso sí, la sonrisa no se le despinta nunca de la cara. Son muy ambiguos. Así que nunca vas a saber lo que piensan. Hay que sospechar siempre de la gente que tiene una sonrisa continuamente en la cara sin motivos. Siempre. O sea, en el caso de esta gente, decir que sí no significa que estén diciendo que sí. O sea, de la cara para afuera sí, por dentro es todo lo contrario. Lo van a reconocer porque son personas muy, ya digo, no entran en conflicto. Siempre tratan de agradar. Dicen que sí a todo, pero hacen todo lo contrario. Eso es un pasivo agresivo. Y van de víctimas. O sea, se hacen ver como, aparentar como perdedores. No tengo nada que perder, sería la frase común. ¿Para qué lo voy a intentar si no lo voy a conseguir? Se hacen las víctimas. Cuidado con la gente que se hace mucho la víctima, porque primero puede ser un trastorno, como el síndrome de Juana de Arco, la mujer o el hombre que aprendió a través de la lástima, o sea, dando lástima, consigue afecto, cariño, atención, ¿vale? Puede ser así. Pero también puede ser un pasivo agresivo, una persona que no le importa a nadie, absolutamente nadie ni nada, solo él mismo. Entonces todo el tiempo van de víctimas. ¿Por qué van de víctimas? Porque están centrados en sí mismos y en nadie más. No les interesa a nadie más que ellos. Es lo que pasa con un psicópata. El psicópata más de mayor aprende a disimular. Se da como una persona, incluso puede ser un excelente orador, una persona muy bien vestida, muy buen trabajo, una familia, porque es muy poco común que un psicópata mate al toque de su familia. Una mujer psicópata sí. La mujer psicópata generalmente mata a la familia y a los hijos, pero el hombre no. Entonces ves a hombres como Ted Bundy que tienen hijos, suelen tener un hijo, un trabajo muy bueno, van a la iglesia todos los domingos, etcétera, etcétera. Muy buena imagen, pero detrás está todo podrido. Díganme si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahora. Bien. Mucha gente pregunta continuamente si es lo mismo un sociópata que un psicópata.
hay una diferencia, pero aquí no me quiero enrollar mucho en temas conflictivos. La cosa es alejarse lo más posible de personas así, que denoten ese tipo de conducta. No sienten empatía, no sienten respeto, no se hacen responsables por nada, son inmaduros, irresponsables. Ahí vas a ver un psicópata. Repito, hay muchos que tienen buenos trabajos, una familia, han aprendido a modular, a ocultarse, que son los psicópatas ocultos, que están entre... Es un 1%, dice que el 1% es psicópata de una población, que es mucho. Para mí hay más. Porque también hay psicópatas de jardín, lo que se llama psicópatas de jardín, que en una empresa serían los que suben cuando la empresa baja, o hacen que mucha gente pierda el trabajo, porque no sienten respeto, empatía, cariño, miedo, no tienen la capacidad de sentir nada, ninguna de esas emociones, ninguna. Y en cuanto a la manipulación, manipular, como ya he mostrado y he explicado antes, es muy fácil. O sea, manipular la atención de alguien, las emociones de alguien. Donde va tu atención, va tu emoción. Estas personas lo que hacen es dirigir tu atención hacia ellos continuamente. Entonces, tu emoción siempre está centrada en ellos. Siempre. Un psicópata puede llegar a estar un año detrás de una persona, investigando sus movimientos, sus amigos, los lugares donde que frecuenta, estar 1 hora o 2 o 3 parado frente a la casa de la persona sin moverse, con frío, calor, llueva o no llueva. Eso es un comportamiento psicopático, muy peligroso. Cuando conozcas a una persona que brilla demasiado, que tú dices, esto es demasiado bueno para ser real, es que no es real. Una película que les recomiendo también es Durmiendo con el enemigo, de Julia Roberts, que ella está con un psicópata emocional, el tipo ya es bastante peligroso, ¿no? Pero tiene todo ordenado. Cuando vean también una persona así, también es una alarma, enciende una pequeña alarma, que tenía todo ordenado perdón, por estatura, por ejemplo, las toallas colocadas de mayor a menor en el toallero del baño, las especias por nombre, ordenadas incluso por letra, por colores, por año, todos los libros, todo perfectamente ordenado, neuróticamente ordenado. Ahí tienes una persona peligrosa. No quiere decir que sea un asesino serial, no. Significa que es una persona muy neurótica con todo y puede ser muy agresivo. Si le tocas algo, le sacas algo del lugar, se puede poner muy agresivo. No todos los psicópatas son súper inteligentes y ordenados. Hay psicópatas desordenados. Había un caso que se estudió, nosotros estudiamos mucho en el curso de psicología forense, que fue bastante traumático estudiar eso, porque era un tipo que descuartizaba niños, mataba niños, pero los descuartizaba con las manos. O sea, imagínate la fuerza que hay que tener para romper a una persona con las manos. De la boca es fácil, los ojos, pero el resto del cuerpo. Y lo increíble de este tipo, bueno, lo que te enseñan obviamente es a disasociarte de las imágenes que ves, entrar en la cabeza de esa persona, que es lo que yo enseño en el curso de analista de la mentira y morfopsicología, meterse en la cabeza de la persona, entender por qué y para qué lo hace. O sea, no ver más o menos solo el perfil o cómo dejó el cuerpo, no, meterse dentro de la cabeza de la persona. Y después hay que salir, ese es el problema. Bueno, en este caso se vieron vídeos y filmaciones y fotos bastante horribles, no hay otra forma de describirlo, pero lo que más llamaba la atención es que el tipo lo hacía con las manos. Entonces te pones a pensar qué tipo de mentalidad hay que tener para destrozar a un niño con las manos, y qué fuerza también. La fuerza que hay que tener en ese cuerpo y la intención. ¿Qué tipo de intención? Meterse en esa cabeza era muy peligroso. ¿Saben dónde ven algo similar? En una serie que se llama Hannibal. No la película, la serie Hannibal. Está muy interesante y muestra la historia de un muchacho que trabaja como perfilador y se mete dentro de la cabeza de los asesinos. Y claro, termina un poco tocado, ¿no? Porque hay que entrar y salir. De tanto que te metes, tantas cosas que ves, de tantas veces que aprendes a disasociarte de las emociones, también hay que tener cuidado de no convertirse en una persona fría, en un sociópata productivo. Si ven otra serie que se llama Sherlock Holmes, el personaje, es sumamente inteligente, muy inteligente, ¿vale? Y está catalogado como un sociópata productivo. Él no ayuda a la gente por la gente, él ayuda porque se aburre y necesita experiencias nuevas. Entonces toda su inteligencia y su experiencia la usa en eso, en ayudar a las personas porque se aburre, busca cosas complicadas. Hay un montón de gente que trabaja así en agencias gubernamentales, policía, Interpol, FBI, incluso la CIA y otras también agencias contratan a cierta clase de psicópatas para cierto tipo de trabajos. O sea, porque son muy útiles para eso.
Voy a poner un ejemplo, mira, para que se me entienda mejor, si no se me va a malinterpretar. Yo tengo un amigo que vive en México y él es, digamos, un ratón de laboratorio, y el típico nerd. Pasa estudiando, nunca, no, creo que la única vez que entró a un gimnasio fue por equivocación. Pero el hermano es todo lo contrario. El hermano incluso participa en torneos de la MMA, tipo grande, no alto, grande. También es alto, pero más grande que alto. Y bueno, le gusta dar caña, ¿no? Y siempre le critica, en uno a otro le critica porque él es muy violento, que vale, genial. Resulta que una vez iban, pues no me acuerdo, creo que iban de la casa a un cumpleaños, los pararon en medio de la carretera, los quisieron robar 2 personas en un coche, pararon, lo hicieron parar. El hermano se defendió, bueno, salieron gracias al hermano. Entonces, en ese momento, esa persona agresiva no te va a molestar, al contrario, vas a querer tenerla ahí. Por eso digo, todo depende del momento y la situación. Y estas agencias contratan a veces a cierto tipo de personas con cierto tipo de personalidad para hacer algunos trabajos. Eso sí, los tienen que tener controlados, ¿no? Porque es como tener un Rottweiler que no está entrenado, o entrenarlo. Lo vas a entrenar, pero el perro va a seguir siendo salvaje. O como criar un león de pequeñito, va a seguir siendo un animal salvaje. No hay cura, no hay tratamiento para un psicópata, no hay nada. Y a los terapeutas, psicólogos y demás se les dice, no entren en terapia con un psicópata, porque si no sabes muy bien lo que estás haciendo, y lo digo con experiencia, si no sabes muy bien lo que estás haciendo, te van a enredar, te van a convencer de que son muy amables, y te puede llegar a cortar el cuello sin que te des cuenta. Te van a manipular, te van a meter, cuidado, son sumamente inteligentes, la mayoría tienen un coeficiente intelectual altísimo. Hay una serie que está basada en un hecho real que se llama Mindhunter, que está muy buena también. Demuestra la vida real de 2 policías que son los que empezaron a darse cuenta, 2 agentes, creo que del FBI, que se dieron cuenta que había asesinos seriales. Bueno, una de las personas que entrevista en la película, que aparece, uno de los asesinos, no me acuerdo el nombre ahora, ya me voy a acordar, es un tipo que están las entrevistas reales, en la vida real de él, un tipo grande, pero casi 2 metros, gordo, grande, enorme. ¿Qué pasa? Tú lo ves el hombre tan amable, una amabilidad impresionante, la forma de hablar muy correcta, muy educado, sumamente amable. Tú dices, este tipo no puede haber hecho lo que hizo, es imposible. Él había matado a la madre y a otra mujer también, le había cortado la cabeza y mantenía relaciones con las cabezas, relaciones sexuales. O sea, ese tipo de personalidad, tú dices, no puede ser, cuando tú ves, incluso en la vida real, la entrevista real a este tipo, la forma como habla, cómo se expresa, la delicadeza que tiene para hablar, dice, no puede ser. Entonces, claro, te embaucan, son muy manipuladores, muy inteligentes. Venden una imagen de corderos, son unos lobos. ¿Ah? Son salvajes. Son totalmente irracionales, en realidad. La inteligencia, tienen mucha inteligencia intelectual, pero no emocional. Por eso se los atrapa por el lado del ego. ¿Mm? Un psicópata jamás va a soportar que le digas que algo que él hizo o fabricó, por ejemplo, está mal. Lo vas a ver reaccionar de alguna manera, va a reaccionar. Y si pinchas un poquito más, no lo va a poder aguantar. Y lo digo con conocimiento de causa, pues ya he hecho varias veces esa prueba con personas que tienen ese tipo de desórdenes y no soportan que los insultes o que le faltes al respeto. El ego, cuando tocas el ego, saltan. Siempre. No se pueden aguantar. Bien, llegados a este punto, quiero saber si hay alguna pregunta de alguien, alguna duda que tengan. Si no, seguimos un poquito más. No quería hacer una charla muy larga porque básicamente quería comentarles algo sobre depredadores emocionales, depredadores sexuales, psicópatas emocionales. Y bueno, es parte de lo que enseño dentro del curso. Obviamente el curso es mucho más extenso y se aprende mucho más. También enseño lo que es lenguaje corporal, microgestos, morfopsicología. El rasgo del psicópata es muy común. Si ven las caras del mal, está en internet, busquen las caras del mal, muestran varias fotos y explican un poquito, hacen un perfil psicológico. La mayoría tienen la cara huesuda hacia adentro, no hay carne en lo que serían las mejillas, aquí no hay nada de carne, muy poco, no hay cachete, no hay mejillas. Cuando ven una persona que tiene, por ejemplo, el tabique nasal muy fino, significa que es una persona muy fría, distante. Sus emociones son muy básicas. Va a ser muy distante, muy fría. Y si no hay carne aquí, más todavía. Todo esto que es la parte emocional, donde no hay carne, marca una frialdad total. Y si ven esa foto que les digo, Ed Gein, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, todos, absolutamente todos y muchos más, no tienen cachete, como se dice comúnmente, no hay carne ahí. El rostro es retraído hacia adentro.
Puede tener una cara redonda, como Gacy, que se disfrazaba de payaso y mataba niños también, pero aquí no hay carne. Por más redonda que sea la cara, aquí no hay vida. Se ven los ojos también, a veces tiene los ojos, las cuencas de los ojos muy hundidos, muy hacia adentro, lo cual los lleva a pensar demasiado en el pasado, en la melancolía. Ellos no sienten esas emociones, pero sí las sienten de una forma irracional, o sea, totalmente desfasada, sacada de contexto. La forma de reaccionar de un psicópata ante el miedo es la ira. No es que no tengan emociones, tienen otro tipo de emociones y las usan para dañar. No hay empatía, no hay respeto, no hay cariño, no hay amistad. Eso no va a haber jamás. Nunca. Investiguen. Hay un perfil psicológico que se hizo de, ¿cómo es este tipo, este presidente que tuvo este lío con la secretaria, creo que era? Clinton, Bill Clinton. Y hay un perfil hecho, un perfil psicológico de su movimiento, de su lenguaje corporal, cuando hacía esto, que no quería que la mentira inconscientemente salga, porque el lenguaje corporal de un mentiroso cambia, hace mucho este gesto, o la nariz, cuando lo están presionando sobre el tema, y hay que ver el contexto, o sea, los hombres nos pican la nariz cuando mentimos, bien. Si yo tuviese que hacer una indagación a un hombre, hablo con él una hora antes, veo cómo es su lenguaje corporal. Si durante una hora de charla común nunca hizo esto, nunca, jamás, nunca se tocó para nada, y de repente cuando yo empiezo a presionar, empiezan los gestos, esto, jugar con el anillo, en el cuello, la oreja, taparme la boca, me pica la nariz, todo un montón de gestos más que pueden aparecer cuando alguien miente, bueno, pues ahí me estoy dando cuenta que algo pasa, porque durante una hora nunca lo hizo. Lo hizo solo en el momento que empieza la charla complicada. Bueno, un psicópata tiene la capacidad de eliminar todo ese tipo de emociones. No siente miedo, empezando por ahí. Le puede estar preguntando de frente, así mismo de frente, y te va a decir no, pero no se le va, ni siquiera las pupilas se le van a dilatar. Porque tienen, eso sí, hay un control muy grande de las emociones en el momento cuando ellos quieren ocultar algo. Ahí sí saben ocultar y contener, no controlar, contener, perdón. Contener emociones. Entonces hay que ser muy experto para ver un pequeñito, una pequeña sonrisa. Cuando tú le dices, esta persona que mataron, o que tú mataste, o al que alguien le hizo daño, la dejaron de esta forma, desnuda, o con los brazos cruzados y tal, y le dices, parece que era muy inteligente la persona que hizo esto, y vas a ver una pequeña sonrisa, vas a ver que se forma una pequeña sonrisa. Muy leve, pero la vas a ver. No quiero alargar mucho más la charla, quería dar un contexto rápido y práctico de cómo reconocer algunas actitudes. Sobre todo, en lo que más se da son psicópatas emocionales dentro de la pareja, ¿no? Personas que son muy... físicamente no tanto, son agresivas psicológicamente, ¿vale? Y te digo, cuando alguien te empieza a alejar de tus amigos, de tu familia, de lo que te gusta, y te encierra, te va encerrando, cuidado, porque ahí estás con una persona manipuladora. Que alguien te envíe, por ejemplo, 24 mensajes en una hora, o en menos, no es amor, es acoso. Aquí ya es otro tema que ya tocaré después, que no tiene nada que ver la dependencia y el apego con el amor, ¿no? No tiene nada que ver. Pero hay mucha gente que cree que esa persona la ama y lo único que está haciendo es absorberle la vida, nada más. Hay que tener cuidado con quién se está, hay que saber reconocer los rasgos faciales, que es muy importante poder leer quién está adelante. Eso es importantísimo, más hoy por hoy. Muy importante. Bueno, no los aburro más, lo dejo con esto. Cualquier duda que tengan la pueden hacer aquí si quieren ahora, o si no, por internet, por WhatsApp. ¿Vale? Y bueno, el curso ya lo conocen, ya se lo mostré, si no después les paso el flyer del curso que estoy dando. Así que bueno, gracias por haber estado ahí, por el interés, y nos seguimos viendo en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Gracias a todos. Gracias, Daniel, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Gracias a ustedes.